Gracias damos al Señor porque nuevamente podemos estar con ustedes en una reflexión más alrededor del tema de la iglesia de Jesucristo sobre esta tierra. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. El tema de hoy se titula Jesucristo, el Señor de la iglesia. Hay un estribillo por ahí, ya bastante viejito diríamos, que dice: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. El Señor, el Señor. Dice: ya de mi vida es el Señor. Gloria sea a Él. Ya de su iglesia es el Señor. Gloria sea a Él. Del universo es el Señor. Gloria sea a Él. Ya de su iglesia es el Señor. ¿Hasta qué punto nosotros los cristianos podemos decir que en realidad Jesucristo es el Señor de la iglesia? ¿Qué tan fiel es la iglesia o ha sido la iglesia a la palabra de Dios? ¿Qué conciencia tiene la iglesia de su papel como promotora del reino de Dios en este mundo? ¿Se sujeta la iglesia a la voluntad de Dios? En Efesios capítulo 1 encontramos un pasaje que nos puede ayudar a abordar este tema. Capítulo 1 de Efesios, a partir del versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hay una expresión aquí que es fundamental y es gratitud por la fe en el Señor. Eso se lo dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Eso es en el Asia Menor, ahora Turquía. Y a nosotros también nos lo dice el Señor. Y un aspecto que Él señala aquí en esta expresión es por haber oído la palabra de verdad. Es decir, el Evangelio. Recordemos lo que nos dice San Pablo allá a los romanos. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso Lutero en una ocasión dijo, y una expresión que a mí me ha agradado mucho, que la fe es un fenómeno acústico, precisamente porque es algo que se percibe a través del oído. Y la acústica es una parte de la física que tiene que ver con los sonidos. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra del Señor, cuando llega a nuestros oídos, ¿cuál ha sido o cuál es nuestra reacción? Bueno, y aquí hay algo magnífico también. El haber creído en Él, en el Evangelio. Porque muchas veces se predica el Evangelio, se sigue predicando, pero muchas personas lo oyen, pero no lo escuchan. ¿Cuál es la diferencia? Que el escuchar es oír con atención. Y hay algo más profundo. Haber creído en el Evangelio. Y el otro aspecto que se señala aquí
es el hecho de haber sido sellados por el Espíritu Santo. Y eso es muy importante. En el versículo 13, es decir, el 1:13, en él también vosotros habiendo oído, óigase bien, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora bien, el segundo aspecto que podemos ver aquí es que hay una racionalidad de la oración del apóstol San Pablo. Es decir, el sentido que tiene esa oración. Por el hecho, dice, de haber oído vuestra fe en el Señor Jesús. Esto es importante. Nosotros escuchamos muchas cosas por ahí, muchas noticias, muchas informaciones, y ahora que estamos congestionados y atiborrados de información por todos lados, lo triste es cuando nosotros empezamos a acumular y a creer muchas cosas que no tienen sentido, muchas noticias que son falsas, mucha información amarillista. Incluso a muchas personas le afecta eso emocionalmente. Pero aquí, haber oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Hay que tener fe en Jesucristo. Y algo que San Pablo está destacando y reconociendo en la iglesia de Éfeso. Y el otro asunto es, y de vuestro amor para con todos los santos. De las tres virtudes teologales que San Pablo menciona en 1 Corintios 13:13, la principal es el amor. Y es una de las grandes debilidades que tenemos, no solamente en algunas iglesias o en muchas iglesias, sino en el mundo entero. Y hay algo más, hermano. Dice, la motivación que tiene San Pablo de no cesar de dar gracias por esa actitud, por ese comportamiento de los hermanos de la iglesia, pensando siempre que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Por otro lado, Pablo expresa un deseo que la iglesia posea, lo que puede proporcionar el Dios de Jesucristo. Es decir, todo lo que el Espíritu del Señor y el Dios de Jesucristo puede darle, puede proporcionarle y desear para la iglesia. Uno, espíritu de sabiduría. Esto es sumamente importante porque recordemos que según Job 28:28, que para mí es un versículo extraordinario, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Bíblicamente hablando, son pocos los sabios y pocos los inteligentes, bíblicamente hablando, porque aquí lo señala de una manera muy clara, muy explícita. Y también lo que Pablo desea que la iglesia posea es la revelación en el conocimiento de Él. Y ese conocimiento solamente se puede obtener a través de la lectura constante, permanente, persistente de la palabra de Dios. Muchas personas tienen la Biblia, pero una cosa es tener la Biblia y la tienen bien protegida y en un lugar muy especial,
Pero resulta que una Biblia que está cerrada, que no se abre, no tiene ningún efecto en nuestras vidas espirituales. Entonces, el conocimiento acerca de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo, es a través muy claramente de la lectura, del estudio profundo, del escrutinio, del examen que nosotros podamos hacer de una manera exhaustiva de las Sagradas Escrituras. La Nueva Biblia Española, que es una Biblia muy poco conocida, dice: el Padre que posee la gloria le dé un saber y una revelación interior con profundo conocimiento. Vean qué bien, esto está en el 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es fundamental para la iglesia, para que la iglesia reconozca el señorío de Jesucristo. Por eso decimos, Jesucristo es el Señor de la iglesia. En otras palabras, que le tenga iluminados los ojos del alma. Vean qué figura más bonita esta. Que le tenga iluminados los ojos del alma. Y resulta que el único que nos puede iluminar los ojos del alma es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice San Juan. El que a mí viene no andará en tinieblas. Ahora, y todo esto que ya hemos mencionado, ¿para qué? Es decir, ¿con qué fin? Bueno, que haya una esperanza que sirve para fortalecer nuestro llamamiento cuando el Señor nos invita para que nos acerquemos a Él. Y también para que ese tesoro que Él nos da es la gloria destinada, la gloria, podríamos decir, la gloriosa herencia destinada a sus consagrados. Y también para que la extraordinaria potencia sea en favor de los que creemos. Porque hay muchas personas que dicen creer, dicen yo creo, pero resulta que no obedecen, no se entiende eso. Si creemos, debemos obedecer conforme a la eficacia, dice, de su poderosa fuerza, como dice también esa expresión en esa versión que acabamos de mencionar, la Nueva Biblia Española. Entonces, el señorío de Cristo, Jesucristo como el Señor de la iglesia, dice aquí en el 1:20, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales. Ahí está lo que nosotros conocemos como la soberanía de Dios manifestada en el señorío de Cristo. Y aquí vale la pena que nosotros revisemos lo que nos dice el himno cristológico de San Pablo, que aparece en el capítulo 2 de Filipenses, cuando dice aquí, capítulo 2 de Filipenses, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces nosotros los cristianos tenemos y debemos reconocer a Jesucristo
como el Señor de la iglesia, el que tiene el control y el dominio de todo. Jesucristo, como el Hijo de Dios, recibe la soberanía del Padre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense ustedes, toda potestad, todo poder, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Y eso lo ha recibido del Padre. Entonces, nosotros vemos el poder de Dios en la resurrección de Cristo. Jesucristo fue resucitado por el poder del Padre. Por el otro lado, el dominio de Dios, potestad en Cristo Jesús. El imperio de Dios, dominación de Cristo. Por eso ya la teocracia no volverá más, sino que será la cristocracia, cuando venga Cristo por su iglesia a levantar su iglesia, no determinada, sino su iglesia, la iglesia que le ha reconocido como el Señor, como el único que nos puede llevar al Padre. Gracias te damos, Señor, porque reconocemos tu señorío, reconocemos tu soberanía, reconocemos tu potestad. Permite que tu iglesia en todo momento sea fiel a esa soberanía, a ese poder, a esa potestad. Señor, gracias por esta oportunidad y nuevamente pedimos tu bendición para todo el pueblo. Rogamos por los enfermos y rogamos también por las personas tristes, afligidas, acongojadas por alguna pena que están sufriendo. Gracias, Señor, quédate con nosotros y te suplicamos que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro, nos proteja y nos defienda. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.